Hola, buen día. Este es un repaso de toda la era mesozoica. Es algo muy general y espero que sea de su agrado. El término mesozoico se refiere a la vida intermedia. Esta era fue el tiempo en que la vida evolutiva intermedia dominara la Tierra. Se inició hace unos 251 millones de años y terminó hace unos 66 millones de años. A pesar de que las aves, los mamíferos y las plantas con flores aparecieron durante este tiempo, lo que dominaron la tierra, el aire y los océanos fueron los reptiles. Por eso se lo conoce también como la era de los dinosaurios. El Mesozoico es principalmente una era de fragmentación continental, tal como el rompimiento de la Pangea. Y si hacemos una comparación entre el Paleozoico y el Mesozoico, en el Paleozoico generalmente hubo colisiones de continentes, hubo derivas entre ellos, se movían, tenían un cuchitril y chocaban entre ellos. Y ahora el Mesozoico ya se unieron todas esas masas continentales. Pero no duró mucho, sino también se fue separando poco a poco. Antes de comenzar con la paleogeografía, una nota importante, porque puede que en un momento de sus vidas escuchar este término, terranes, una breve explicación sobre eso. Durante el Mesozoico, los terranes colisionaron con el oeste de Norteamérica, donde grandes orogenias son registradas en la historia de las rocas. La expresión terranes se refiere a cualquier fragmento de la corteza que tiene una historia geológica distinta con las zonas colindantes, con las zonas que lo rodean. Los terranes tienen formas y tamaños variados. Se cree su origen que antes de fusionarse a un bloque continental, algunos pudieron haber sido microcontinentes, otros pudieron haber sido arcos de islas o incluso algunos pudieron haber estado por debajo del nivel del mar. Sus orígenes varían. En esta imagen se muestra que un arco de isla, aquí está, o un fragmento continental llega a la zona de subducción. Vemos cómo va avanzando esta placa hacia el margen continental, que es este, y sabemos que lo más pesado, lo más denso, se hunde. Y esto, al hundirse, va a tener que fusionarse, va a tener que pegarse o a crecer al borde del continente. Un arco volcánico activo se desarrolla en la corteza de un antiguo terrane acrecentado, o sea, ya pegado. Se supone que en esta imagen, el terrane o el pedazo de terrane es este arco volcánico, esto. Y se supone que este arco volcánico o el material de este arco es diferente al que está acá, o sea, las zonas colindantes. Y se supone que mientras va subduciendo la placa esta de oceánica, en este caso, se puede generar otro terrane, que es otro arco volcánico. Espero que no los haya confundido. Pero más adelante les voy a dar un breve texto sobre los terranes, por si algún día de sus vidas llegaran a escuchar ese concepto. Ahora iniciamos con la paleogeografía. Ahí viene lo bueno. En el Triásico, como ya había comentado, a principios del Mesozoico, los continentes continuaron a fusionarse con el este de Asia, formando el supercontinente Pangea. Todo esto, Eurasia, Sudamérica, Gondwana, esto es del otro lado, el cual se extendió de polo a polo. Desafortunadamente Pangea no duró mucho tiempo completa, unida, porque se empezó a fracturar poco a poco para así formar lo que sería actualmente el Océano Atlántico. El nivel del mar subió ligeramente durante el Triásico temprano y el océano que cubría gran parte de la Tierra era el Tetis.
Una de las separaciones o rompimientos de la Pangea fue de Gondwana, actualmente Sudamérica y África, con Norteamérica, ocasionadas por múltiples zonas de rift. Estos rift produjeron varios bloques, los cuales conformaron lo que es en la actualidad pues pedazos de continente como Centroamérica, Cuba y la Española. La Española es una isla del Mar Caribe. Pero no todo fue separación. Bueno, sí, pero no todo fue desamor ni decepción. También hubo nacimientos como el Golfo de México. Este rift, esta separación permitió la apertura de lo que sería actualmente el Golfo de México. Ahora, en el Jurásico, la recién formación del Golfo de México experimentó una extensa depositación de lo que sería evaporitas. ¿Qué son estos? Evaporitas es una roca química que se origina, se deposita en ambientes de aguas someras, con mucha oxigenación, temperaturas cálidas, como si fuera pues sal. Bueno, de hecho, la sal es un tipo de roca evaporítica. Bueno, durante el Jurásico tardío e inicios del Cretácico, estas aguas someras cubrieron gran parte de Norteamérica y la Eurasia, que son las dos masas continentales que estaban pues en el norte. Se extendieron pantanos alrededor de estas aguas, dando como resultado un importante incremento de depósitos de carbón. Pero no bastó la separación de Gondwana con Norteamérica, porque Gondwana, la misma Gondwana, empezó a separarse a finales del Jurásico para así formar lo que sería actualmente Sudamérica. ¿Dónde está África? Y África. No, tenía un despapalle esas masas continentales. Al inicio del Cretácico iniciaron las colisiones de los microcontinentes, como estos, con la costa sur de Eurasia, para así comenzar apenas con la formación de los Alpes y los Himalayas. Aquí está India, para los Himalayas. Durante el Cretácico, el nivel de los mares estaba en continuo ascenso. Este crecimiento llevó al nivel del mar hasta costas jamás alcanzadas antes. Incluso zonas anteriormente desérticas se convirtieron en llanuras inundadas. En las regiones cretácicas de las latitudes superiores de 50 grados, más o menos como en el aquí, más o menos aquí, se originaron enormes yacimientos de carbón. El mar de Tetis rebosaba de microplancton que se convirtió en petróleo. De hecho, más de la mitad de las reservas petrolíferas mundiales conocidos corresponden a yacimientos originados en el mar de Tetis, como el Golfo Pérsico, el norte de África, el Golfo de México y Venezuela. La progresiva separación de los continentes o de las placas tectónicas por la deriva continental fue acompañada por la formación de amplias plataformas y arrecifes. Esto es consecuencia o se da principalmente pues en las aguas de poca profundidad, en las aguas someras. Bueno, el efecto de todo ello fue la división de la Tierra en 12 o más masas de tierra aisladas. Se despedazó pues, lo cual favoreció el desarrollo de faunas y floras endémicas. Endémica se refiere, quiere decir, a especies o seres vivos que habitan solamente en un solo lugar. Estas poblaciones, producto de su aislamiento en los continentes insulares del Cretácico, evolucionaron hasta generar gran parte de la actual diversidad de la vida terrestre actual. Continuamos con los principales orogenes que se dieron en la placa Norteamérica. Están la orogenia Sonoma y la orogenia cordillerana. La orogenia Sonoma se originó en el límite Pérmico-Triásico, a finales del Paleozoico, inicios del Mesozoico. Fue el resultado de arcos de islas alrededor del borde oeste de Norteamérica y la formación de la masa Sonoma. Si recordamos un poco de tectónica, los arcos volcánicos o los arcos de islas se dan en bordes convergentes de placas.
el cual la placa más pesada, la más densa, se va a hundir, se va hundiendo y va a llegar a una profundidad y a una temperatura en la que pues ya no va a aguantar, se va a tener que fusionar, se va a derretir, y ese material fusionado, como pierde densidad, va a tender a subir a la superficie. Todo ese proceso, cuando ya llega a la superficie, va a formar estas estructuras volcánicas, estos conos volcánicos o series de volcancitos. A eso se refiere, eso fue a grandes rasgos la explicación de un arco volcánico. El término orogenia cordillerana se refiere a la actividad de la construcción de montañas que empezaron durante el Jurásico y continuaron hacia el Cenozoico. En el caso de la orogenia laramide, consiste en series de eventos de formación de montañas que ocurrieron en diferentes regiones y en diferentes tiempos, pero estas se superpusieron en cierta medida. Fueron ocasionados por procesos de subducción, las tres. Dichos eventos que conforman la cordillerana son la orogenia nevadiana, que es esta, es esta. La orogenia Sevier, esta. Y la laramide, que también es esta. Y juntas, unidas como hermanas, conforman la orogenia cordillerana. Ahora vamos con el clima de la era mesozoica. Después de las glaciaciones a finales del Paleozoico, los climas empezaron a ser más cálidos. Se desarrollaron extensos desiertos durante el Triásico y Jurásico. El clima del Triásico fue generalmente caluroso, seco, como en los desiertos, y dio lugar a la formación de estos y rocas evaporíticas. En el Jurásico, el clima cálido persistió hasta ahí. De hecho, el calor y el clima húmedo permitieron que las junglas, selvas y bosques se extendieran por toda la superficie terrestre. Finalmente, en el Cretácico, las temperaturas ascendieron hasta alcanzar su máximo punto. Prácticamente no había tanto hielo en los polos. Esto ya se está poniendo más interesante. Vamos a hablar de la vida mesozoica. La recuperación de muchos grupos de organismos de la extinción exagerada del Pérmico fue muy lenta. A finales del Triásico, varios grupos de moluscos, como monites, reptiles, aquí están los reptiles, y gimnospermas, que son estas plantitas, habían evolucionado a diversas formas. Los mares se repoblaron por invertebrados que sobrevivieron con la extinción exagerada del Pérmico. Bivalvos y equinodermos se extienden en el nicho infaunal. ¿A qué se refiere esto? Esto quiere decir que son organismos que vivieron dentro de un sedimento. Los mamíferos se desarrollan a partir de los sinodontos. El ancestral arcosaurio, que era más o menos así, da lugar a los dinosaurios. Se desarrollan los reptiles voladores y marinos. En fauna del Triásico predominaban las flores terrestres de plantas vasculares sin semillas y gimnospermas. Las plantas gimnospermas se caracterizan por tener vasos conductores como esto y flores, pero no tienen frutos. De hecho, todavía están en la actualidad. En el Jurásico, cefalópodos, amonites y belemnites aumentaron su diversificación. También había muchos arrecifes de coral. Aparecieron los bivalvos rudistas y las primeras aves se desarrollaron durante este periodo. Fue tiempo también de los gigantes dinosaurios como los saurópodos. Sí tenían cabeza, en esta imagen no se le ve la cabeza. Y en cuestión de las plantas del Jurásico, no están las plantas. Solo había plantas sin semillas y gimnospermas como en el Triásico. Esto es una gimnosperma. Y en el Cretácico, los rudistas, son estos, llegaron a ser el principal formador de arrecifes. Los mamíferos placentarios
y marsupiales, como estos se fueron distribuyendo, los angiospermas evolucionaron y se diversificaron rápidamente. Las plantas sin semillas y gimnospermas pues aún había en la superficie, pero no tan variado ni abundante. Pero lamentablemente, a finales del Cretácico fue la extinción de amonites, rudistas y gran parte de los foraminíferos planctónicos, al igual que la desaparición de los dinosaurios, reptiles voladores y reptiles marinos. Bueno, ahí les voy a contar el chisme sobre la extinción masiva del Cretácico terciario o del límite KT. KT es por el alemán Kreide Tertiär Grenze, bueno, esa cosa, y también se le conoce como la extinción Cretácico-Paleógeno. ¿Se acuerdan de la extinción exagerada del Pérmico, que acabó con el 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres? Bueno, no fue tan atractiva ni tan llamativa como la que ocurrió en el Cretácico. ¿Pero por qué? Porque entre las víctimas estuvieron los dinosaurios, reptiles voladores, reptiles marinos y varias clases de invertebrados marinos como pues los amonites, rudistas y algunos organismos planctónicos. Y si hacemos una comparación entre la extinción exagerada del Pérmico y la extinción masiva KT, lo más relevante de la extinción exagerada del Pérmico pues fueron los trilobites, con todo respeto a los trilobites. Y la mayoría de los organismos del Paleozoico pues aún no estaban tan desarrollados como en el Mesozoico. Y por otro lado, en la extinción masiva KT, pues estaban involucrados los amados dinosaurios que fueron reyes durante casi todo el Mesozoico. Y bueno, pues a finales del Jurásico y Cretácico. También estaban los amonites, rudistas, que eran pues fósiles más evolucionados, organismos más evolucionados, y algunos planctónicos. Bueno, pues ahí se ve quién llamó más la atención de las extinciones. Las posibles causas de la extinción masiva KT fueron los cambios del nivel del mar, cambios de temperatura, incremento de la estacionalidad. La estacionalidad o variación estacional se refiere a todos los cambios periódicos y predecibles de las estaciones, generalmente pues del año. Cambios en la distribución y extinción de algunas plantas y la más aceptable, la más importante, de hecho la gota que derramó el vaso fue la colisión de un meteorito con la Tierra. Hablemos de la teoría del meteorito. Fue un meteorito de unos 10 kilómetros de diámetro. Según esta teoría, una cantidad de 60 veces de su masa voló de la corteza a la atmósfera y el calor generado con el impacto provocó grandes incendios forestales que añadieron más materia a la atmósfera. La luz del sol quedó bloqueada durante varios meses, provocando un cese temporal de la fotosíntesis. Las cadenas alimenticias se colapsaron y llegaron las extinciones. Que en paz descansen. Además, con la gran disminución de la luz solar, las temperaturas de la superficie de la Tierra se redujeron drásticamente. Otra consecuencia de este impacto podría haber sido que las rocas vaporizadas y los gases atmosféricos produjeran ácido sulfúrico y ácido nítrico. Ambos habrían generado una lluvia ácida de efectos pues, muy devastadores sobre la vegetación y los organismos marinos. El emplazamiento del impacto está situado en Chicxulub, Yucatán. El cráter mide 180 kilómetros de diámetro y la principal evidencia es una capa delgada de iridio encontrada en sedimentos del límite KT en varios afloramientos de todo el mundo. El iridio es un metal escaso en la Tierra, pero abundante en los meteoritos y asteroides. Bueno, así ya finalizamos el repaso super mega generalísimo de la era mesozoica. Espero que haya sido de su agrado y no se hayan confundido, y pues cualquier cosa pues me pueden preguntar con toda confianza.
y espero verme así. Gracias.